agradecer a AstraZeneca por el patrocinio de esta mesa y a todos vosotros por la asistencia a esta sesión. En primer lugar, hablará el doctor Javier Torres Yergo del Complejo Hospitalario de Jaén sobre un tema que ha generado un gran volumen de evidencia en los últimos tiempos, el beneficio asociado al uso del doble tratamiento antiagregante con una pauta a largo plazo. Yo creo que va a ser de mucho interés porque está cada vez más presente en nuestra práctica diaria. Y a continuación la doctora Mónica Fernández Quero del Hospital Virgen del Rocío pues nos actualizará en las principales novedades aportadas por la guía de práctica clínica. Recordar únicamente a los ponentes la importancia de ajustarse al tiempo de la sesión, como siempre. No pasa nada si, por mi parte al menos, si os prolongáis un minutillo o dos más, sobre todo si es interesante lo que estáis contando. Y agrupamos las ponencias, si os parece, y dejamos las preguntas para la parte final. Y nada más, cuando quiera, Javier. Buenas tardes. Antes de nada me gustaría agradecer al comité organizador, a Martín personalmente y a AstraZeneca la oportunidad de poder compartir el tema que, como ha comentado el moderador, ¿no?, de un poco sobre la doble antiagregación a largo plazo. Cuando hablamos de antiagregación en el paciente con enfermedad coronaria, estamos hablando de una dualidad, ¿no?, entre la visión más hemodinámica del paciente, en donde intentamos acortar la antiagregación. El avance tecnológico de los stent ha permitido que la antiagregación incluso se reduzca a tiempo de entre 3 y 6 meses, pero sin embargo tenemos por otro lado la dualidad de prolongar esta doble antiagregación por el riesgo aumentado de eventos isquémicos de mortalidad en estos pacientes con enfermedad coronaria. Lo que está claro es que estos pacientes, a partir del año después del infarto, se repite continuamente la probabilidad de eventos cardiovasculares en los siguientes años y el aumento de este riesgo. Y esto se repite de forma contundente en todos los registros, como uno clásico como es el REACH, o utilizando megabases de datos, el Big Data, cientos de miles de pacientes, donde sistemáticamente nos vuelven a decir que el riesgo de eventos en los siguientes años, el paciente sufrir un infarto, como por ejemplo realizado en distintos países del mundo. Fijaros como a 3 años la tasa ajustada de estos eventos puede alcanzar alrededor del 25 y el 30%. Y eso aquí en nuestro medio también tenemos evidencia. El grupo de Santiago publicaron en la Revista Española de Cardiología este trabajo, donde vieron que 1 de cada 4 pacientes que habían sufrido un infarto en los siguientes 5 años volvían a tener algún tipo de evento de este tipo. Sí es verdad que 1/3 de ellos, la mayoría, ocurría justo tras el primer año, pero 1 de cada 5 podía presentarlo incluso en los siguientes 5 años, ¿no? Ellos incluso avanzaron un poco ciertos predictores de pacientes que podrían volver a sufrir un nuevo evento, ¿no? Estos son predictores, como sabéis, más que conocidos por trabajos mucho más antiguos, como puede ser la diabetes, la cardiopatía isquémica previa, la enfermedad multivaso, es decir, predictores a los que nosotros ya estamos acostumbrados y sabíamos de su existencia, ¿no? Pero es importante además saber que el número de eventos que presentan este tipo de pacientes tras el año del infarto, la mitad de ellos no están relacionados ni siquiera con el evento previo o con la lesión culpable del infarto previo. Eso es lo que nos dijo el estudio PROSPER. Cuando hablamos de prolongación de doble antiagregación siempre, y es como debe ser, nos preocupa mucho lógicamente el beneficio y el balance isquémico-hemorrágico de nuestros pacientes. Lógicamente vamos a tener que pagar un precio por esta prolongación de la doble antiagregación. Pero, sin embargo, cuando se analiza la temporalidad de esta doble antiagregación, vemos que el riesgo hemorrágico del paciente se concentra y aumenta muchísimo, como podéis ver, entre los 30 primeros días del evento del infarto del paciente. Sin embargo, cuando analizamos a partir del año de este evento, fijaros cómo los eventos isquémicos pesan muchísimo más en el pronóstico de estos pacientes. Esto es un trabajo del doctor Raposeira, por cortesía suya no lo ha cedido, para que veamos su experiencia, como a partir del año de los pacientes que han sufrido un infarto previo, fijaros cómo a partir del año el riesgo hemorrágico va cayendo de forma progresiva, mientras que el riesgo isquémico como mínimo se mantiene. Por lo que realmente el hecho de que un paciente, si no ha presentado una hemorragia, un evento hemorrágico durante el primer año, la probabilidad de volverlo a presentar después del año es muy, muy baja.
Además, el pronóstico, el impacto pronóstico que tiene un evento u otro, fijaros cómo es diferente. El hecho de tener un reinfarto más allá del año son los que mayor mortalidad presentan. Sin embargo, los sangrados que ocurren dentro de este primer año, como hemos dicho, son los que además tienen mucha más mortalidad. Cuando hablamos de prolongación de doble antiagregación, sabéis fundamentalmente, aunque hay estudios mucho más clásicos como el CARISMA, el estudio, por así decirlo, más reciente de importancia fue el estudio DAP, que sabéis que mayoritariamente se hizo con clopidogrel, y fue el primero que ensayaron una estrategia de 12 meses frente a 30 o 33 meses y redujeron la estrategia de doble antiagregación prolongada, redujo tanto la trombosis del stent como eventos tipo MACE. Lógicamente, el precio que hubo que pagar fue un aumento del riesgo hemorrágico, eventos hemorrágicos que eran mayores. Sin embargo, los eventos fatales de tipo hemorrágico pues fueron similares. Una característica que hay que reseñar de este estudio es que fijaros que prácticamente un 40% de los pacientes que se incluyeron en la ICP eran pacientes que venían con enfermedad coronaria estable. Posteriormente, como todos sabéis, se publicó el estudio Pegasus, en donde ya era una estrategia en pacientes ya que sí es verdad que habían tenido un infarto previo, entre 1 o 3 años previos, y que además asociaban un factor de riesgo trombótico, como era edad mayor de 65 años, diabetes, enfermedad multivaso, insuficiencia renal o un evento isquémico incluso previo. En estos pacientes se ensayó la estrategia en 3 brazos de placebo o prolongación de la aspirina con ticargador 60 o 90. Sabéis que el endpoint de eficacia se redujo un 16% y igualmente que en el DAP, pues lógicamente los eventos hemorrágicos aumentaron, tanto los TIMI menor como TIMI mayor. Sin embargo, cuando se analizaban nuevamente como el DAP las hemorragias fatales, pues no hubo diferencia entre ninguna de las estrategias. Más recientemente se ha publicado un metaanálisis donde ya se han incluido estos 2 ensayos, tanto el Pegasus como el DAP, aparte de otros que eran más antiguos. Y fijaros ya cuando se analizan directamente no solamente el combinado del MACE, sino tanto mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, ictus o la trombosis del stent, como la estrategia de prolongar la doble antiagregación es mucho más favorable que no mantenerla. Sin embargo, se vuelve a repetir lo que era previsible, es que los riesgos, los sangrados mayores que obtenemos con esta estrategia pues van a ser mayores también. Pegasus, lógicamente, un ensayo donde incluyeron más de 20.000 pacientes en estrategia de prevención secundaria, ha sacado muchísimos subestudios que nos han permitido un poco ir especificando un poco los grupos de mayor riesgo, que efectivamente, previsiblemente eran los que todos pensábamos que iban a ser, como pueden ser los pacientes diabéticos, donde veis que, aunque no había una interacción significativa, la estrategia era favorable en ambos grupos, diabéticos y no diabéticos, pero por ejemplo en los pacientes con insuficiencia renal el beneficio obtenido fue mucho mayor que en aquellos que no tenían insuficiencia renal, o en los pacientes con enfermedad multivaso o la arteriopatía periférica, en donde también se demostró que esta estrategia de prolongación de la antiagregación con ticargador era superior. Pero no solamente las características clínicas que habitualmente manejamos y todos tenemos en mente a la hora de decir un poco el riesgo isquémico de los pacientes, influyen a la hora de valorar si estos pacientes van a tener más o menos eventos. Y en eso los hemodinamistas tienen mucho que decir. Ellos saben que no es lo mismo una angioplastia simple como una angioplastia compleja. Y efectivamente, en un estudio muy interesante donde valoraban a través de un análisis post-hoc de varios ensayos clínicos, cuando se tenían en cuenta ciertas características de complejidad de la angioplastia, el número de stents incluidos, la longitud de los mismos, oclusiones, bifurcaciones, analizaron un poco el impacto que tendrían este tipo de angioplastia en prolongar o no la doble antiagregación. Fijaros como cuanto mayor número de características de complejidad de la angioplastia cumplía el paciente, el beneficio obtenido en cuanto a reducción de MACE era muy superior prolongando la doble antiagregación. Otra cuestión muy importante es la cuestión temporal de la suspensión de la doble antiagregación. En Pegasus se analizó, por ejemplo, qué influencia tenía el tiempo desde la suspensión del inhibidor de la P2Y12. Y vieron que en los pacientes, o todos los eventos, había una concentración de mayor número de eventos justo en los pacientes que habían suspendido de forma más precoz la antiagregación. Fijaros como en los primeros 30 días de la suspensión se concentraban muchos más eventos que los que, por ejemplo, los pacientes ya había pasado un año desde la suspensión. Y eso, lógicamente, supuso pues un beneficio mayor en los pacientes en los cuales
el cambio, la prolongación era en menor tiempo. Es decir, los pacientes en los que la prolongación se hacía dentro de los 30 primeros días de la suspensión del año de la doble antiagregación, obteníamos una reducción del evento de un 27%, mientras que en aquellos que estaban entre 30 días y un año se seguían manteniendo el beneficio. Por encima del año ya no existen diferencias entre un grupo y otro. Eso es lo que hizo que en el IPT de la ficha técnica sabéis que la indicación de Ticagrelor 60 realmente se plantea como una estrategia de continuar la doble antiagregación más allá del año, sin la suspensión. Sin embargo, nos permite una ventana terapéutica en la cual supone hasta 2 años después del infarto previo del paciente para poderla continuar, aunque se hubiera discontinuado, o 1 año desde suspensión de este tratamiento, ¿de acuerdo? De hecho, estos datos se analizaron y se comunicaron en el Congreso Europeo de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado. A día de hoy, que yo sepa, aún no están publicados, pero realmente fueron muy interesantes ver cuando analizaron la población de Pegasus con esta ventana temporal que hemos dicho, qué resultados tenían. Fijaros cómo los beneficios del tratamiento de prolongar la doble antiagregación era superior, porque ya no solamente reducía de forma significativa el endpoint combinado, sino que ya había también reducción de mortalidad, de infarto de miocardio, el ictus rozando la significación y la mortalidad total. Se volvió a repetir, lógicamente, el aumento del riesgo hemorrágico. En estos pacientes, el sangrado mayor TIMI era de forma significativamente muy superior en el grupo de doble antiagregación, pero sin aumentar los sangrados intracraneales o los sangrados fatales. Es interesante este estudio de Marrugat para ver quisieron ver un poco, hacer una estimación a través de 2 registros poblacionales españoles, que fueron el Ibérica y el Regicor, un poco ver la estimación de qué porcentaje de pacientes podríamos tener en España candidatos a prolongar la doble antiagregación y ver un poco el pronóstico de estos pacientes. A partir de estos registros poblacionales, como os digo, que se estimó que en el año 2014 pacientes con un infarto mayores de 50 años eran aproximadamente más de 40.000 pacientes. Si se analizaban qué pacientes cumplían algunos de los criterios Pegasus que hemos dicho, aproximadamente eran el 50% de estos pacientes, eran unos 22.000 pacientes. Bueno, cuando se analizaban realmente el riesgo, la incidencia de eventos en estos pacientes en función de si tenían criterios o no Pegasus, fijaros cómo aumentaba de forma muy significativa el número de eventos y el riesgo, por ejemplo, que suponía el mero hecho de tener algunos de los criterios de Pegasus, que en algunos endpoints, como la muerte cardiovascular, es que casi cuadruplicaba el evento, ¿no? Por tanto, en una editorial para este mismo artículo, el doctor Ruiz Nodar se preguntaba, ¿no?, de que si se debe prolongar la doble antiagregación en nuestros pacientes, ¿no? Y realmente él pues respondió que probablemente en un alto porcentaje de nuestros pacientes, pues sí, ¿no? En aquellos sobre todo con alto riesgo isquémico y una buena tolerancia durante el primer año de la doble antiagregación. Si bien es cierto que quedarían siempre ciertas dudas, ¿no?, como él expone sobre probablemente cómo hacerlo y sobre todo la duración, ¿no?, a largo plazo, ¿no?, porque como sabéis Pegasus pues fue hasta los 3 años. Quería compartir con vosotros una experiencia muy limitada en la que, del momento que nos dijeron que querían que expusiéramos un poco la ponencia, pues bueno, en esta última semana, en una consulta hemos recogido un poco los pacientes que nosotros hemos incluido, ¿no? Y llama la atención, por un lado, fijaros como muchas de las características de nuestra serie, que no llega casi ni a 30 pacientes, son muy similares a las que ocurren en el Pegasus. Y estos sí que son pacientes de vida real, os lo digo que son de pacientes de nuestra consulta de uno detrás de otro. Y fijaros cómo la edad media más o menos es igual, incluso el porcentaje de mujeres que se utilizaron, pero incluso cuando analizamos ciertas características que Pegasus analizó, de hecho nuestros pacientes parecían que mostraban incluso un mayor riesgo que Pegasus. Fijaros, el porcentaje de diabéticos prácticamente lo doblaba, es decir, de tabaquismo, de arteriopatía periférica, de ICP compleja, es decir, incluso creo que nosotros hacíamos un seco de seleccionar a pacientes de muy alto riesgo para prolongar la doble antiagregación. Y sí es cierto que en cuanto a la ventana terapéutica, prácticamente incluso era más precoz la que usábamos nosotros que incluso Pegasus, porque el 90% de los pacientes que hemos incluido, de 28 a lo mejor 25-26, prácticamente fue estrategia de prolongación más allá del año que cumplía el paciente la doble antiagregación, ¿no? Y eran pacientes pues bien tratados en general, ¿no? Por tanto, si esto es una diapositiva que me gustó mucho del doctor Ruiz Nodar, que a su vez era
del doctor Sanchís, o sea que le tengo que pedir el favor a ellos de habérmela cedido, y creo que resume muy bien un poco el paciente en el cual deberíamos de centrarnos un poco para pensar en qué paciente deberíamos de prolongar esta estrategia de doble antiagregación, ¿no? Yo creo que el paciente, lógicamente, con síndrome coronario agudo es el que debería de plantearse, por supuesto, la prolongada doble antiagregación, pero que, lógicamente, muestre un alto riesgo isquémico, que como ya sabemos son los criterios Pegasus, pero no solamente criterios clínicos, ¿no?, sino pacientes con enfermedad coronaria que ha requerido una ICP pues compleja, ya sea por número de stent o por evento en relación al stent. Estos son los pacientes que más o menos serían más candidatos, y por supuesto, lógicamente, deberíamos de excluir de esta indicación pues a todos pacientes, efectivamente, por ejemplo, que tuvieran ictus o AIT previo por el mero hecho de que Pegasus pues no incluyó este tipo de pacientes, o pacientes que requieren anticoagulación, o que durante el primer año del tratamiento de la doble antiagregación pues haya tenido algún tipo de problema hemorrágico, ¿no?, o en angioplastia pues simple. Como conclusiones, simplemente quería comentaros las ideas básicas. Yo creo que tenemos que tener claro que el paciente con enfermedad coronaria, el riesgo residual que va a tener a partir del año del evento cardiovascular, pues desgraciadamente sigue siendo muy alto, y además independiente de la lesión culpable incluso del evento en la mitad de los casos. Que la doble antiagregación, la prolongación de doble antiagregación, sabemos que reduce estos eventos isquémicos, pero a costa, lógicamente, de un aumento de los sangrados mayores. Pero que a partir también del año sepamos que el riesgo isquémico de estos pacientes supera habitualmente al riesgo hemorrágico. ¿Cómo poder identificar estos pacientes? Yo creo que los criterios Pegasus son muy simples y fácil de recordar para ver qué pacientes podríamos pensar e incluirlos en esta estrategia, y lógicamente siempre excluyendo a pacientes que hayan tenido problemas, ya no solamente probablemente de sangrados, ¿no?, sino de haya problemas de efectos secundarios con ticagrelor incluso durante el primer año tras el evento. Ticagrelor ahora mismo es el único antiagregante oral que tiene la indicación como prolongación más allá del año para hacer la doble antiagregación. El mayor beneficio, debemos saber que si queremos plantear la estrategia de prolongar la doble, deberíamos hacerlo simplemente como continuación del año, intentar no interrumpir la doble antiagregación en ningún momento. La ventana, que sepamos cuál es la ventana en la que lo podríamos usar, que son los 2 años posteriores al infarto o un año tras la suspensión, hasta el primer año, y que sepáis que hasta un 50% de los pacientes que habitualmente tienen un infarto pueden ser candidatos o podrían beneficiarse de prolongar esta doble antiagregación. Y hasta, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena por la exposición y por ajustarte al tiempo, y damos la palabra a la doctora Fernández Quero del Hospital Virgen del Rocío, que nos va a hablar sobre las nuevas guías en tratamiento antiplaquetario más allá del primer año. Se me han ocurrido. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador y a Astra su invitación para participar en esta mesa. Es así, muchas gracias. Voy a hablar de las nuevas guías de tratamiento antiplaquetario doble. Son unas guías muy necesarias para la práctica clínica habitual, ya que el porcentaje de pacientes con antiagregación doble es bastante numeroso, pero hay que decir que son unas recomendaciones para el profesional para ayudar en la toma de decisiones, pero nunca deben sustituir al juicio clínico, y más hoy día en que nos enfrentamos a pacientes añosos con comorbilidades y que normalmente se excluyen de todos los estudios en los que se basan las guías de práctica clínica. Aquí tenemos la pirámide poblacional de España y vemos cómo la franja de edad más prevalente, por ejemplo, en el año 2014 era entre 35 y 40 años, y vemos como en el 2064 la franja más prevalente de la población va a ser la que se encuentre entre 85 y 89 años. Aquí tenemos esta diapositiva. La anterior diapositiva nos refleja el tipo de paciente al que nos vamos a enfrentar cada día más, ¿no?
Aquí tenemos esta diapositiva con la historia de la doble terapia antiagregante en la enfermedad coronaria, que pocas cosas han sido estudiadas tan exhaustivamente en la cardiología, con más de 35 ensayos clínicos y más de 225.000 pacientes, primero con fármacos más seguros, como el clopidogrel, y luego con fármacos más predecibles y más potentes, y esta investigación surgió por la preocupación por la trombosis tardía y muy tardía de los stents farmacoactivos de primera generación. Como sabemos, hoy día tenemos unos stents farmacoactivos de nueva generación mucho más seguros y la trombosis ya no es un problema tan importante. Entonces, lo que se ha cambiado es el paradigma de la doble antiagregación, que ha pasado de ser una estrategia terapéutica local a ser un tratamiento sistémico que previene la oclusión arterial no relacionada con el stent, incluso el accidente cerebrovascular, para una protección mayor integral del paciente. Lo que hemos hecho con toda esta investigación es disminuir el riesgo isquémico hasta cifras bajísimas, pero esto a expensas de aumentar el riesgo hemorrágico. Y esta diapositiva, que más o menos pues, es la balanza que todos han puesto sobre disminuir riesgo isquémico, aumentando el riesgo hemorrágico, y por tanto hay que intentar encontrar esa franja intermedia, personalizando el tratamiento de cada paciente para maximizar la protección antiisquémica sin aumentar mucho el riesgo de sangrado. Para encontrar este equilibrio entre el riesgo de isquemia y el riesgo de sangrado, ¿de qué factores va a depender el tipo y la duración del tratamiento del paciente? Pues en primer lugar de factores relacionados en el centro con el paciente. No es lo mismo un paciente con cardiopatía isquémica estable que síndrome coronario agudo, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica. En otro lado de la balanza, la anatomía coronaria y la complejidad del intervencionismo, que ya se ha comentado previamente. No es lo mismo un intervencionismo sobre un paciente monovaso con un stent que un intervencionismo sobre lesiones largas, vasos pequeños, tronco, bifurcaciones con estrategia compleja, múltiples stents. Todo eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. Y luego factores relacionados con el tipo de dispositivo que hemos implantado. Sabemos que los stents actuales farmacoactivos son muy seguros, pero también saber que los dispositivos, por ejemplo, bioabsorbibles, exigen una terapia más potente y más prolongada por mayor incidencia de trombosis. Este estudio, que lo ha comentado ya el doctor Torres, pero que me parece muy relevante, porque este estudio comparó pacientes con una anatomía coronaria y un intervencionismo simple en rojo y un intervencionismo complejo en azul, y comparó estrategia corta con punteado o estrategia prolongada de tratamiento doble antiagregante, que está en línea continua. Y vemos como si el paciente se ha sometido a un intervencionismo simple, no se beneficia, o al menos no hay diferencia, entre estrategia corta o larga de tratamiento antiagregante. Pero si la angioplastia ha sido compleja, con múltiples stents, tronco, todo lo que hemos comentado, sí hay una diferencia importante de eventos que además se mantiene en el tiempo a favor de la terapia prolongada. Por tanto, es algo importante para los hemodinamistas reflejar complejidad del procedimiento, incluso procedimientos con resultados subóptimos, por ejemplo, infraexpansión de stent, cosas que nos hacen tener en cuenta que hay que prolongar el tratamiento antiagregante. Otra cosa que las guías nos aportan y me parece interesante es, si estamos ante un paciente con alto riesgo hemorrágico o bien que se tiene que someter a una cirugía próxima, ¿tenemos que implantar un stent convencional, ¿no?, como hacíamos antes? Pues ya sabemos, por este estudio, Leader Free y por otros, y las guías así nos lo dicen, que el perfil de seguridad de los fármacos actuales farmacoactivos de nueva generación es superior al stent convencional, incluso en estrategias cortas de doble tratamiento antiagregante. Otra aportación de las guías, el uso de escalas. Escalas, el Precise DAP Score se utilizaría una vez que hemos implantado el stent en el mismo ingreso hospitalario, y sabemos que son una serie de parámetros que si está por encima o igual de 25 sería a favor de una estrategia de tratamiento corta, entre 3 y 6 meses de doble antiagregación. Por otro lado está el DAP Score, que no se haría en el momento del implante de stent, sino después de 12 meses de doble antiagregación sin eventos hemorrágicos, y si es superior o igual a 2, iría a favor de prolongar la doble terapia antiagregante. Sin embargo, el uso de estos scores, aunque es cierto que se han validado con algunos estudios, todavía son indicación 2B, pueden ser útiles, pero faltaría una validación prospectiva más amplia. Una frase que me encanta de la guía es que
la decisión sobre la duración de la doble tratamiento antiagregante debe ser dinámica y reevaluada durante el curso del régimen recomendado inicialmente. Es decir, que es importante un seguimiento estrecho del paciente porque esa duración que se ha recomendado en un principio puede cambiar según los eventos del paciente en el seguimiento. Luego otro punto siempre complejo y controvertido, que es el pretratamiento. Estas guías quizás han sido mucho más proactivas que otras en cuanto al pretratamiento con el inhibidor del receptor P2 y 12. ¿Cuál es la definición del pretratamiento? Pues sería administrar la carga del inhibidor P2 y 12 antes de conocer la anatomía coronaria. Nos ingresa un paciente en urgencia, estamos haciendo el diagnóstico de síndrome coronario agudo y en principio decidimos que vamos a hacer una estrategia invasiva. Y el paciente está en tratamiento con aspirina, con anticoagulación y le damos la carga del inhibidor del receptor P2 y 12. Si el paciente al final acaba en intervencionismo, habremos encontrado el beneficio de ese pretratamiento, sobre todo si la angioplastia va a tardar más de 48 horas. Si al final el paciente acaba con manejo conservador, con tratamiento médico por la anatomía coronaria o por cualquier otra razón, el beneficio del pretratamiento habrá sido dudoso. Si la anatomía coronaria es quirúrgica, incluso pues, no solamente es que no haya beneficio, sino que nos va a hacer retrasar esa cirugía. Y si al final el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, sino que el paciente tiene otro diagnóstico, como una pericarditis, una úlcera gástrica, una pancreatitis, incluso estaremos provocando un perjuicio a ese paciente por aumentar el riesgo hemorrágico en estos contextos. O sea que es importante este punto de las guías del pretratamiento. ¿Y qué nos dicen las guías? Bueno, pues nos dicen lo que ya sabíamos en el contexto de infarto con elevación del ST o si conocemos anatomía coronaria, pues ahí debemos dar prasugrel o ticagrelor y con indicación 2A en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST debemos administrar carga de ticagrelor o clopidogrel cuando éste esté contraindicado. Y aquí sí hay un cambio con respecto a las guías previas del escasez. Es decir, que habría que hacer un pretratamiento antes de conocer la anatomía coronaria tan pronto como se haga el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Algo a tener en cuenta es que sabemos que estos dos fármacos son predecibles, son potentes, pero tienen contraindicaciones y precauciones cada uno, pero en global los dos pues no deberíamos administrarlo en pacientes con muy alto riesgo hemorrágico, con anemias muy severas, plaquetopenias, hemorragias activas o ictus hemorrágico previo. ¿Y por qué no debemos hacer el pretratamiento con prasugrel? Pues estos son datos del estudio ACOAST, en el que se vio que no había diferencias en MACE por darle tratamiento con prasugrel, pero sí que hubo un aumento del riesgo de sangrado. Y por eso se recomienda el pretratamiento con ticagrelor, porque sí hay datos en el ensayo Plato del cual todos los pacientes fueron pretratados antes de conocer la anatomía coronaria, incluso aunque el paciente no acabara haciéndose intervencionismo coronario. Conocer que hay otras formas de dispensación de los dos fármacos, del ticagrelor y del prasugrel. Aquí vemos estos estudios en los cuales la administración machacada comprobó una absorción más rápida y sobre todo por la comodidad que supone en pacientes que nos pueden llegar sin pretratamiento a la sala de hemodinámica y que es importante la rapidez y la comodidad, el hecho de dar estos comprimidos machacados o la presentación que disponemos ya bucodispersable de ticagrelor. Otra de las novedades de la guía, el hecho de poder considerar administrar ticagrelor o prasugrel en el contexto de cardiopatía isquémica estable, en pacientes con muy alto riesgo trombótico, por ejemplo, con un SYNTAX score alto o una trombosis de stent previa y según también el número y el número de stent implantados y la estrategia de stent doble. También nos incorporan medidas para minimizar el sangrado. Como sabemos todos, el acceso radial por el estudio Matrix y otros que disminuyen las complicaciones de hemorragia, usar dosis bajas de aspirina y también otra novedad de las guías, el uso de inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes que se someten a doble antiagregación, no como en las guías anteriores que era para pacientes con alto riesgo de hemorragia gastrointestinal. Otro punto importante de las guías y que también es una novedad, el switch entre inhibidores del receptor P2 y 12. Ante todo decir que estos switch no se deben hacer a la ligera, sino que deben hacerse por motivos clínicos o por efectos secundarios. Y el único cambio, el único switch aprobado con indicación de clase 1 es el tratamiento con ticagrelor en pacientes que previamente estuvieran pretratados con clopidogrel. El resto de los switch sería una indicación 2B, pero por ser tan frecuentes en los registros, pues estas guías han incorporado dos algoritmos basados en estudios farmacodinámicos, uno para la fase aguda, en que la regla sería siempre dar recarga en la fase aguda,
solamente en verde con indicación de clase 1 de clopidogrel a ticagrelor. Y luego otro algoritmo para la fase crónica, no ya en el contexto agudo de la hospitalización del intervencionismo, sino luego en el seguimiento, y en esto no solamente habría que dar recarga cuando es de ticagrelor a clopidogrel o ticagrelor a prasugrel. Ahora vamos a hablar de qué depende el tiempo recomendado para la doble antiagregación. Pues depende del contexto clínico, como hemos dicho, y del riesgo hemorrágico del paciente. Si estamos ante un paciente con cardiopatía isquémica estable al que se le va a realizar un intervencionismo coronario percutáneo, el tiempo recomendado de antiagregación doble sería 6 meses y 3 meses para pacientes con alto riesgo de hemorragia. Si se ha implantado, como hemos dicho, un dispositivo bioabsorbible, el tiempo, aunque sea cardiopatía isquémica estable, debe ser de 12 meses. Y luego, como ha comentado el doctor Torres, se puede prolongar en pacientes con muy alto riesgo isquémico hasta 30 meses. Si estamos ante un paciente con síndrome coronario agudo al que se le va a realizar un intervencionismo percutáneo, el tiempo recomendado sería de 12 meses. Y si tiene alto riesgo hemorrágico, sería de 6 meses. Y también aquí con la posibilidad de prolongar a ser posible con ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas. ¿Qué pasa si el paciente, pues la anatomía coronaria es más favorable para una revascularización miocárdica? Pues en este contexto de que el paciente se ha sometido a cirugía de bypass, si es una cardiopatía isquémica estable, el doble tratamiento antiagregante no está recomendado a no ser por otra indicación. Y si es un síndrome coronario agudo, a la derecha, pues lo mismo que en el intervencionismo percutáneo, 12 meses pudiendo prolongarse, y si es alto riesgo de hemorragia, 6 meses. Si el paciente al final, por la anatomía o por otra razón, se ha decidido manejo conservador y no se ha realizado angioplastia ni cirugía, el tiempo recomendado es, por ser un síndrome coronario agudo, 12 meses y al menos un mes si el paciente tiene un alto riesgo hemorrágico. Sin embargo, no es frecuente en la práctica clínica habitual, si el paciente se ha decidido manejo conservador, encontrar doble tratamiento antiagregante. Y aquí hay que comentar que si el paciente, por ejemplo, no hemos encontrado lesiones coronarias angiográficamente, pero en estudios de OCT se ha visto que puede haber rotura de placa, entonces si el riesgo hemorrágico lo permite, pues sería conveniente mantener la doble antiagregación 12 meses. Y también ante casos de ateromatosis difusa que no ha sido favorable para una revascularización, también se beneficiaría, a pesar del manejo conservador, del tratamiento antiagregante 12 meses. Uno de los aspectos más novedosos de la guía y que además nos estamos enfrentando cada día en la sala de hemodinámica es la necesidad de doble antiagregación en pacientes con indicación de anticoagulación oral. Aquí nos dice que el 20-30% de los pacientes con F anticoagulado presentan enfermedad coronaria y pueden requerir una intervención coronaria percutánea. El hecho de añadir el tratamiento doble antiagregante a la anticoagulación multiplica por 2-3 veces el riesgo de hemorragia y la hemorragia se traduce en mortalidad. Por tanto, habrá que encontrar estrategias para disminuir este riesgo hemorrágico. ¿Qué nos dice la guía? Pues la guía nos dice que en el periprocedimiento del intervencionismo del implante del stent, el paciente pues debe estar con aspirina y clopidogrel. Y luego, esta diapositiva que parece compleja, pero que en realidad es bastante útil, a la izquierda. Si estamos preocupados porque prevalece el riesgo isquémico, pues se recomienda triple terapia con aspirina, clopidogrel y anticoagulación entre 1 mes y 6 meses, balanceando un poco riesgo isquémico, riesgo hemorrágico. Y a partir de los 6 meses se podría establecer doble terapia con anticoagulación y clopidogrel. En el otro lado, ¿estamos preocupados más por el riesgo hemorrágico? Pues lo mismo, hay 2 posibilidades. 1 mes con triple terapia y luego doble terapia con clopidogrel y anticoagulación, o bien desde el principio con doble terapia con anticoagulación y clopidogrel. Y a partir de que pase 1 año del intervencionismo, podremos retirar el tratamiento antiagregante y que el paciente permanezca solamente con la anticoagulación. Esta diapositiva, bueno, pues en verde sería predictores a favor de triple terapia o de preocupación por riesgo trombótico, que es lo que estamos diciendo, muchos stent, bifurcaciones, oclusión crónica. Y en el otro lado, pacientes con alto riesgo hemorrágico en los cuales nos decantaríamos más por una doble terapia con anticoagulación y clopidogrel, como enfermedad maligna, riesgos de sangrado por hemorragias previas, anemia, etc. ¿Qué nos recomiendan estas guías? Pues que si el paciente está anticoagulado con inhibidores de la vitamina K, el INR esté en la parte más baja aceptada del rango terapéutico y, si es posible y no están contraindicados, usar inhibidores directos.
Cuando se publicaron estas guías, que fue en el 2017, solamente disponíamos del Pioneer y entonces se recomienda que podría usarse Rivaroxaban a dosis de 15 miligramos al día. Y el uso de Prasugrel y de Ticagrelor no se recomendaba porque en este estudio Pioneer se vio un riesgo importante de hemorragia cuando se combinaban con los inhibidores más potentes. Esto es lo mismo, son estrategias para disminuir el riesgo de sangrado. ¿Qué nos dice el estudio BUS? Pues el estudio BUS lo que comparó era estrategia doble con anticoagulación y clopidogrel con respecto a terapia triple con aspirina, clopidogrel y anticoagulación. Y se vio como con una eficacia similar había una disminución de las hemorragias. Lo mismo se han visto en otros metaanálisis comparando doble terapia con triple terapia con similar eficacia y una disminución de los eventos hemorrágicos. Este, que es el más reciente, que quería poner, que está basado en el estudio BUS, en el Pioneer, en el Redual y en el ISAR triple, se vio lo mismo, que la estrategia de doble terapia con anticoagulación y clopidogrel puede ser una opción mejor que la triple terapia en pacientes con FA anticoagulados que se someten a un intervencionismo coronario percutáneo. Y quería hablar un poco del Redual, que se publicó posterior a estas guías, y que vio lo mismo, que la doble terapia provocaba una disminución de los sangrados, y hay un subgrupo de estos pacientes que en lugar de de clopidogrel, un 12% de ellos estaba con ticagrelor, y también vio resultados favorables en cuanto a seguridad a favor de la doble terapia con dabigatran. En el apartado final de las guías, que ya lo ha comentado la hematóloga de forma muy amplia, ella ha hablado de la anticoagulación, pero bueno, se habla de la doble antiagregación antes de someterse a una cirugía no cardíaca. Así como puntos clave, mantener la aspirina en todo momento. Luego, si el paciente es de alto riesgo isquémico, si se puede retrasar la cirugía 6 meses, si es posible. Si no es de alto riesgo isquémico, pues se podría, a partir del primer mes, suspender el tratamiento. Y luego la regla de 3, 5, 7. 3 días hay que suspender el ticagrelor, 5 el clopidogrel y 7 el prasugrel. Y en cuanto a la incorporación del tratamiento, pues se plantea entre 1 día y 4 días, teniendo en cuenta que en este periprocedimiento quirúrgico el paciente también tiene un alto riesgo trombótico. Este es el consenso que ha comentado la hematóloga en cuanto al manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico, que no solamente se habla de anticoagulantes, sino también de antiagregación, y lo importante del abordaje multidisciplinar y la creación de protocolos locales. El final de la guía se refiere a grupos especiales de pacientes y solamente quería pararme en que el tipo y la duración del tratamiento antiplaquetario doble no debe ser diferente independientemente del sexo y de la presencia de diabetes. Así que ya paso a las conclusiones de estas guías, lo que nos aportan, que la duración de la doble terapia antiagregante debe ser dinámica y reevaluada en el seguimiento, que puede ser útil el uso de los scores para tomar esta decisión de la duración, que es posible usar ticagrelor o prasugrel en el contexto de cardiopatía isquémica estable, si el riesgo hemorrágico lo permite, en pacientes con alto riesgo isquémico. En cuanto al pretratamiento, pues son más proactivas en cuanto a usar ticagrelor o clopidogrel tan pronto como se haga el diagnóstico de escasez, que se habla de medidas para reducir el sangrado y también algoritmos que nos facilitan el hacer el switch entre inhibidores del receptor P2 y 12, que la duración de este tratamiento doble depende del contexto clínico y del riesgo hemorrágico del paciente, que nos hacen aportaciones sobre la terapia antiagregante en pacientes con indicación de anticoagulación oral, que si predomina el riesgo isquémico podríamos plantear la triple terapia hasta 6 meses, y si el riesgo hemorrágico es superior al isquémico podemos optar por una estrategia doble que se ha visto que es segura con anticoagulación oral y clopidogrel. Y luego que pacientes que se van a someter a una cirugía no cardíaca, pues se recomienda la interrupción del tratamiento con el inhibidor 3, 5 o 7 días antes, o bien posponer la cirugía hasta finalizar el periodo de doble antiagregación recomendado. Y muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu ponencia y al igual que el doctor Torres por ajustarte al tiempo. Y ahora pues el momento de las preguntas, que seguro que habrá más de una aquí en la audiencia. Doctor Bonilla. Pues, buenas tardes. Y una pregunta así en general para la mesa, porque probablemente algunos de los pacientes los que estamos valorando la doble antiagregación son pacientes los que también nos podemos enfrentar a la posibilidad de iniciar un tratamiento antiagregante y anticoagulante.
pero sin fibrilación auricular, ¿no? Entonces, me gustaría, así en general, qué opinión os merece y si plantearíais un tipo de estrategia u otra y en qué tipo de pacientes. Entiendo que te refieres, por ejemplo, a la estrategia, por ejemplo, con Rivaroxaban 2,5, ¿no? La estrategia de los dos ensayos era bien diferente. Yo creo que la estrategia de Pegasus fue una estrategia mucho más cercana al evento cardiovascular de una enfermedad, está mucho más cercano, justo después del año, con lo que son pacientes en los que yo añadiría Pegasus como prolongación del año de la doble antiagregación, mientras que en el ensayo del COMPASS es una estrategia, si veis el tiempo medio de seguimiento de los pacientes del evento es mucho mayor, son pacientes ya con una enfermedad coronaria más estable, mucho más allá del año del evento, ¿no? Entonces yo fundamentalmente utilizaría esta estrategia en función, fundamentalmente, probablemente habría que añadir más factores para tomar la decisión final, pero yo tomaría sobre todo esta estrategia. Sí. Una consulta, una pregunta para toda la mesa. ¿Vosotros usáis los scores, o sea, para decidir si seguir o no seguir, o simplemente, bueno, pues evaluáis con sentido común riesgo hemorrágico, riesgo trombótico? ¿Scores sí o scores no? ¿Cuál es vuestra opinión? Nosotros en la sala de hemodinámica estamos empezando a usar el PRECIS-DAP en casos dudosos, que nos parece que puede ser de utilidad, pero siempre lo primero el sentido común, individualizando cada caso, pero sí es verdad que nos puede aportar algo de luz en casos muy dudosos, en recomendar 3-6 meses en lugar de estrategia prolongada. Eso sería para la valoración justo al alta, y para la valoración al año, ¿tú qué piensas, Javier? Yo no los uso. Y no los uso porque diferentes scores el mismo paciente nos dan diferentes resultados. Y ese es el motivo por el cual está en la guía con una indicación 2B, yo creo. Entonces yo creo que en este sentido, a pesar de que a nosotros los cardiólogos somos muy pragmáticos y necesitamos cuantificar para intentar tomar decisiones, que además creo que es lo más acertado, en este sentido aún no hemos afinado lo suficiente para conseguir el score que nos permita realmente predecir de una forma fiable, y en este sentido estoy de acuerdo con Mónica en el cual el sentido común es fundamental. Además, en principio, la valoración subjetiva que probablemente haga el clínico sea más que suficiente para estratificar directamente a un paciente de muy alto riesgo isquémico. Simplemente yo creo que con los criterios, incluso antes de que saliera Pegasus, ya sabíamos que enfermos iban a tener mucho más probabilidad de tener más eventos, que al final son los mismos que nos ha dicho Pegasus, porque los criterios de inclusión fueron los mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más importante efectivamente valorar el alto riesgo isquémico y, por supuesto, el riesgo hemorrágico. Eso sí, también es fundamental, porque es cierto lo que decimos, por lo menos la experiencia de personas, que el paciente que durante el año ha estado, por ejemplo, con Ticagrelor 90 2 veces al día, si no ha tenido problemas de efectos secundarios en general, es poco probable, te puede ocurrir, pero es poco probable. Y al revés, el paciente que ha tenido problemas con el de 90, incluso con el de 60, va a seguir teniendo algún tipo de sangrado. Yo, Martín, en cuanto al uso de los scores en la consulta, yo creo que el sentido común te dice que en 10 minutos por paciente no puedes perder el tiempo en usar scores. Y como ya se había insistido al principio de la sesión de la mañana, no solo tenemos que plantearnos el riesgo hemorrágico y la anatomía coronaria del paciente, no tenemos que perder de vista el objetivo LDL, el objetivo de hemoglobina glicosilada, es decir, que es un cúmulo de tareas para un paciente en concreto que te consume mucho esfuerzo, muchos recursos, ¿no? Entonces yo creo que el enfermo es verdad que lo tenemos que valorar en su totalidad. Entonces, al hilo de eso, yo sí que al hemodinamista le diría que si ellos en la práctica diaria, en el informe, cuando hacen el cateterismo, si recomiendan continuar o no la doble antiagregación en función de los resultados. Nosotros solemos recomendarlo y creo que a veces no lo hacemos de forma suficientemente importante, porque ya te digo, porque hay casos en resultados subóptimos o de mucha complejidad en que se debe resaltar que ese paciente esté con terapia prolongada, porque tiene un importante porcentaje de tener eventos trombóticos en el seguimiento. Por tanto, nosotros sí solemos recomendarlo. También, por otro lado, a veces en pacientes con alto riesgo hemorrágico, pues decidimos usar un tipo de stent u otro en función de todo eso, lo tenemos en cuenta normalmente en la sala de hemodinámica. Doctor Gómez Dobla.
Sí, yo quería preguntaros otro tema que también es controvertido, que es el tema de la descalación, ¿no? Esto que llaman ahora con el estudio Topic, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque ya lo hacemos algunas veces, sobre todo lo ha dicho antes Mónica, con la triple terapia, realmente lo que estamos haciendo es la descalación de los nuevos antiagregantes a los antiagregantes clásicos, tipo clopidogrel. Y no lo digo porque no haya que hacer la estrategia agresiva, que yo creo que la tenemos que hacer, sobre todo entre todos los factores de riesgo que habéis definido, que está claramente eso determinado. Pero sí que hay pacientes que a veces no prolongamos doble terapia más del año porque tienen alto riesgo hemorrágico y quizá a lo mejor eso sí se podían beneficiar de utilizar este tipo de estrategias con antiagregantes menos potentes y utilizar doble antiagregación, ¿no? No sé qué os parece este tema. Vamos, efectivamente, de hecho, el DAP, la prolongación de la doble terapia se hizo con clopidogrel y aún así la mayoría de los pacientes, un 65%, estaban con clopidogrel y a pesar de ello mostró reducción de eventos tanto de trombosis de Sten como de eventos MACE. Desde luego a mí me parecería también otra opción totalmente acertada, sobre todo como tú dices en pacientes de muy alto riesgo isquémico, ¿no? Uno de los motivos para los algoritmos en fase crónica fue precisamente el estudio Topic, en el que se hacía el cambio de un inhibidor potente a clopidogrel. Yo no lo haría de forma generalizada, pero sí que hay un cierto perfil de paciente con alto riesgo hemorrágico que se puede beneficiar el primer mes, que sabemos que en ese primer mes puede haber eventos de un inhibidor potente y luego cambiar a clopidogrel. No hacerlo de rutina, pero sí en algún escenario, incluso en pacientes que de entrada le pondrías clopidogrel, pues a lo mejor intentar poner ese mes un inhibidor más potente y luego cambiar por clopidogrel en fase más prolongada. A mí me gustaría hacer un comentario y una pregunta que a mí me da un poco miedo porque habéis defendido y además muy bien expuesto que la doble antiagregación, si es posible, incluso más de un año, y por otro lado hay estudios en el que los pacientes con fibrilación auricular y están con anticoagulantes, sin haber estudios randomizados, sin nada, deciden que hay que quitar la antiagregación. A mí particularmente me parece una barbaridad, pero veo que muchísima gente, después de un año, después de un síndrome coronariano agudo, le quitan la antiagregación y le dejan el anticoagulante. Yo creo que, no sé, bueno, reunión de expertos, ¿no? Reunión de expertos deciden eso. Entonces yo, mi opinión la tengo clara, ¿qué pensáis vosotros? Pues se nota que somos hemodinamistas y entonces eso lo vemos en la sala de hemodinámica. Vemos eventos en pacientes anticoagulados a partir del año, eventos me refiero a trombosis de Sten. Entonces ahí sí que hay que hacer como, la guía lo pone un apartado de, a no ser que tenga indicación por otra causa. Pues en esa otra causa puede ser, por ejemplo, un intervencionismo complejo, lo que estábamos hablando, porque sí es verdad que encontramos pacientes, un paciente muy reciente que hemos hecho con ectasia coronaria, anticoagulado y con trombosis de Sten, que ese escenario pues no se debería dejar solamente con anticoagulación, si es posible, al menos clopidogrel, incluso en este caso estamos por un inhibidor directo y ticagrelor, al menos durante el primer mes, incluso a lo mejor 3 meses, porque hay que individualizar. El resumen es individualizar porque cada paciente concreto es diferente, no está en la guía y hay que individualizar muchísimo. Mónica, una pregunta, es que desconozco, en la guía que has presentado, el algoritmo de doble antiagregación en pacientes revascularizados quirúrgicamente que se prolongan, ¿en base a qué evidencia científica? Porque no conozco, no son pacientes como Pegasus. ¿Y cuáles son las características de alto riesgo de estos pacientes? ¿Los mismos que las de Pegasus o son otras? Realmente no hay tanta evidencia en el campo este de la cirugía. Yo también me ha sorprendido y lo busqué, pero serían pacientes con una anatomía coronaria compleja, con revascularización de 3 vasos o con riesgo trombótico por diabetes, insuficiencia renal, arteriopatía periférica añadida. Sería ese perfil de paciente con alto riesgo trombótico, con alto riesgo de isquemia, el que se podría beneficiar pero con mucha menos evidencia que en el contexto de intervencionismo coronario percutáneo. Si me permite, Mónica, en los pocos pacientes que nosotros hemos presentado, 2 pacientes de ellos eran pacientes con bypasses quirúrgicos que llevaban de media unos 14 o 15 años ambos con doble antiagregación prolongada con clopidogrel y aspirina. Es verdad que eran pacientes que no teníamos el antecedente histórico, pero llegaron con esta doble antiagregación. No habían tenido ningún problema con la doble antiagregación en cuanto a sangrado y tampoco eran pacientes, lógicamente, de los pacientes cuando analizamos no cumplía 1 o 2, cumplía como 5 o 6 criterios Pegasus, porque eran pacientes de muy, muy, muy alto riesgo, ¿no?
Había una pregunta. ¿Cómo había organizado en relación a lo que comentabas, que el máximo beneficio de prolongar la doble antiagregación con TICA 60 es justo a partir del año, sin dejar un gap, un espacio? En la organización, digo, a nivel de consultas, pacientes que veis con síndrome coronario agudo, que deriváis a rehabilitación, ¿realmente coinciden que al año lo veis? Porque, bueno, habrá que decidir también si ha tenido algún sangrado, qué tipo de sangrado hay que hacer. Entonces, no sé si eso, por duda, si lo habéis protocolizado en Jaén, ¿cómo lo hacéis? Nosotros, muchos de estos pacientes, lógicamente, vienen del programa de rehabilitación cardíaca. Y los que no vienen del programa de rehabilitación cardíaca, habitualmente siempre, te diría más del 90% de los pacientes con un evento cardiovascular al año se ven en la consulta general. Entonces, en ese momento es cuando se ha decidido, por lo menos los pacientes, los que procedían de rehabilitación cardíaca, que se veían al año, y en los que no coincidan justo el año se han demorado 3, 4 o 5 meses, que es la ventana temporal que nos permitía. O sea que nosotros habitualmente en estos enfermos, habitualmente los vemos en la consulta. Y de hecho, en los pacientes que, aunque no se prolongue la doble antiagregación, sean de alto riesgo, habitualmente no tenemos a lo mejor protocolizado de forma arreglada qué pacientes seguir y qué no, pero a criterio del clínico sí es verdad que vemos pacientes coronarios más o menos estables de muy alto riesgo. Lo que ocurre es que es verdad que la mayoría de estos pacientes en los que se les ha prolongado la doble antiagregación es porque coincide casi siempre 3 meses arriba o 3 meses abajo con la revisión ambulatoria de su cardiólogo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, estamos justo en el tiempo ya de finalización de la mesa, creo. Si no hay ninguna otra pregunta. Yo creo que con todo lo expuesto y con las preguntas formuladas, pues ha quedado muy bien expuesto y desarrollado el tema de novedades en tratamiento antiagregante de cardiopatía isquémica. Por mi parte, no sé. Muchas gracias a los ponentes por vuestra magnífica exposición. A la industria de nuevo por su patrocinio y a todos los asistentes. Muchas gracias.